verdad que bienvenidos a Enfoque. El anhelo y el deseo que tenemos es de ayudarlos, enseñarles, sobre todo enfocarse en el crecimiento de ustedes, pero basados en Cristo Jesús, en su palabra, y desarrollar ese gran potencial que Jesús ha depositado, que el Espíritu Santo ha depositado en ustedes. Hoy estamos aprendiendo a cómo leer y estudiar la Biblia. ¿Cómo leer y estudiar la Biblia? Quiero saber si tú trajiste tu Biblia. Yo traje conmigo una de las tantas que tengo. Dios me ha dado la oportunidad de adquirir varias Biblias y esta es mi favorita. Esta versión para mí es la favorita. Esta versión que tengo aquí es la Biblia al día. Me encanta su lenguaje actualizado y para mí es de gran bendición y revelación. Entonces, hay algo que quisiera que puedas guardar y atesorar en tu vida, y es que dice Roberto Orellana, un cantante cristiano, dice, la Biblia es el único libro cuyo autor está presente mientras se lee. O sea, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, Dios mismo está con nosotros mientras estamos escudriñándola, mientras estamos allí abriéndola, Él está aquí presente. Esa es la ventaja de la Biblia. Sabemos que la Biblia es el libro más reproducido en la historia. La diferencia con el siguiente libro es abismal, casi que más del doble es la diferencia de las reproducciones. Y aunque decía que es la más vendida, realmente es la más reproducida porque también tenemos distribución gratuita de la Biblia. Y entonces es el libro más reproducido. Ahora, ¿por qué es importante leer la Biblia? ¿Cuál es la importancia de aprender a leerla? Porque sé que hay muchas personas que dicen, o sea, yo leo la Biblia. Y cuando tú preguntas, o sea, ¿cómo lees tú la Biblia? Bueno, o sea, solamente eres de esas personas que toma versículos, que está constantemente tal vez solo haciendo devocionales. Entonces, lees solo un extracto, una porción de ella. O eres una persona que se sienta, la estudia, la lee, que disciplinadamente está revisando cada libro, lee capítulos completos. Porque si tú solamente estás leyendo la Biblia como leer un folleto o que solamente a veces lo logras leer, las estadísticas son a veces, en mi opinión, bastante triste porque dice que la mayoría de los cristianos sí logran leer la Biblia a lo sumo 3 veces a la semana. Más de un 40% de los cristianos leen la Biblia 3 veces por semana. Los que la leen todos los días, o sea, el porcentaje es muy pequeño. Entonces, ¿cómo es que tenemos Biblia y no la leemos? ¿Cómo es que no descubrimos todo lo que Dios ha dejado en ella para nosotros? Algo que es importante de aprenderle a leer la Biblia es que la Biblia, la palabra de Dios, es el fundamento para nuestra oración diaria, pero también de nuestra vida cristiana. O sea, la palabra de Dios es ese fundamento en nuestras vidas. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra de Dios nos enseña en Mateo 7, 24 al 27, dice que todo el que escucha mi enseñanza, dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es como un necio, como la persona que construye la casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones, los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Entonces, es difícil que tú puedas construir tu vida, edificarla sobre la roca, que viene a ser la palabra de Dios, cuando tú practicas esa palabra si no la conoces.
necesitas conocer la palabra de Dios para poderla practicar y entonces que ese fundamento, ¿verdad?, sea el cimiento de tu vida en todo lo que tú hagas. Por eso es tan importante aprender a leer la Biblia de manera eficaz, porque puedes estar leyendo la Biblia, pero tal vez no sea eficaz la forma en la que tú la estás leyendo. Sabiendo que es así, que la Biblia, ¿verdad?, es esa roca sobre la cual debemos edificar nuestras vidas, también, en mi opinión, para mí, la Biblia es un manual de vida. La Biblia dice exactamente todo lo que tú necesitas saber. Cómo vivir. A mí siempre me ha impactado demasiado que las personas, pues, al casarse, dicen no saben cómo llevar un matrimonio o cuando tienen hijos no saben cómo criar a los hijos, hasta al tener un negocio no saben cómo hacerlo o cómo manejar sus finanzas. Y tú me vas a decir, ¿y todo eso lo dice la Biblia? Claro que sí. La Biblia te enseña cómo hacer toda y cada una de estas cosas y aún muchísimas más. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó las instrucciones. ¿Quién es el creador de este mundo? ¿Quién es el creador tuyo? Mi creador es Dios y Dios dejó el manual de vida. Y ese manual de vida es la Biblia. Particularmente a mí me gusta mucho leer las instrucciones antes de usar cualquier aparato que pueda comprar. Así sea un microondas que lo he usado 1000 veces, que solamente pulsar un botón y calentar 30 segundos. Me gusta leer el manual, porque cada fabricante deja un manual para el usuario. Entonces, ¿cómo es que nuestro creador nos ha dejado un manual y a veces no leemos el manual de cómo debemos vivir, de cómo debemos manejarnos en las relaciones, manejar nuestras finanzas, manejar el matrimonio, manejar la educación de nuestros hijos, si hay tantas instrucciones que Dios está dejando? Pero no solamente es eso, también, ¿verdad? Y es un mapa. ¿Por qué un mapa? Porque al final de todo está el tesoro de descubrir cuál es el propósito por el cual tú estás aquí en la tierra. ¿Para qué Dios nos ha creado? Nos ha creado con un propósito. Eso lo vamos a descubrir al leer su palabra. Yo siempre hago la semejanza de que la Biblia es como cuando tú tienes un familiar tal vez muy adinerado, muy rico y que al fallecer te deja una herencia, ¿verdad? Es como dejar un testamento que está lleno de riquezas. Pero ¿cómo descubres tú cuál es esa riqueza, cuál es la herencia que tienes si no has logrado nunca leer el testamento? De esa misma manera pasa con la Biblia. Cuando nosotros no logramos leerla, entonces difícilmente vamos a descubrir todo y cada uno de los tesoros que Dios nos ha dejado en ella. Debemos entonces sumergirnos en la palabra de Dios. Pero otra cosa que he descubierto, y lo dicen las estadísticas, es que muchas personas no leen la Biblia porque se encuentran confundidos y no saben cómo hacerlo. Cuando no saben cómo hacerlo, se desaniman y por lo tanto no avanzan en la lectura de la Biblia. Y allí se pierden todo lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Si tú tienes tu Biblia allí, yo quiero que tú digas conmigo, esta es mi Biblia y yo soy todo lo que ella dice que soy y tengo todo lo que ella dice que tengo. Si tú puedes creer que eres todo lo que Dios dice que tú eres en ella y que tienes todo lo que ella dice que tú tienes, entonces vas a comenzar a descubrir muchos tesoros y sobre todo vas a descubrir tu verdadera identidad, la identidad que te ha dejado tu creador. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Timoteo 3, 14 y 17, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pablo le está diciendo a Timoteo que conoce las sagradas escrituras desde niño, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, fíjate algo, la palabra de Dios viene a traer a nuestras vidas transformación. ¿Y por qué trae transformación la palabra de Dios a nuestras vidas? Porque la palabra está viva y es eficaz. O sea, tú puedes leer un versículo 1000 veces, pero siempre Dios tendrá algo nuevo que decirte. Dios te va a revelar y tú vas a decir, parece que es la primera vez que lo estoy leyendo. ¿Por qué? Porque su palabra es viva y es eficaz. La palabra de Dios está viva. Entonces, dice que es apta para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Por eso es que la palabra de Dios nos transforma. Entonces, parte de la estrategia del enemigo es desanimarnos o decirnos que es muy difícil leer esto. Yo de niña escuchaba mucho personas que decían, no, este se volvió loco de leer la Biblia. Ese no, mira, eso es delicado, no lean la Biblia, porque la gente se vuelve loca. No, locos está el mundo entero por no leer la Biblia, por no saber lo que dice realmente el Creador. Pero son estrategias, son mentiras que el diablo ha creado para decir, no, es que es muy complejo, es que no lo entiendo. Vamos a comenzar a entender lo que dice la Biblia, porque va a haber revelación. Y lo primero que nosotros debemos hacer es pedirle a Dios revelación de su palabra. Si Él nos revela su palabra, entonces va a comenzar a ocurrir en nosotros ese redarguir que nos dice, hay algo que estoy haciendo que es incorrecto, que va en contra de la palabra de Dios, pero también me va a instruir en el camino, me va a decir exactamente cómo debo hacer las cosas, pero también me va a corregir, me va a enseñar en todo. ¿Por qué? Porque la palabra es inspirada por Dios. ¿Y para qué? Para edificación de nuestras vidas, para transformación nuestra. Entonces, dice Hebreos 4:12 en la versión El Mensaje. Esta versión está en inglés, pero la he traducido para compartírtela. Y dice así, Dios habla en serio. Dios habla en serio. Lo que dice se cumple. Su palabra es poderosa. Es afilada como el bisturí de un cirujano. Lo atraviesa todo, ya sea la duda o defensa. Nos abre las puertas a escuchar y obedecer. Nada ni nadie puede resistirse a la palabra de Dios. No podemos escapar de ella, pase lo que pase. Entonces, nada, no nos podemos escapar de la palabra de Dios. Es como un bisturí. Por eso es que la palabra trae transformación en nuestras vidas. Por eso es la base, es el cimiento para que podamos edificar una vida en Cristo. Mira, muchas personas cristianas dicen llamarse cristianos y no leen la Biblia, no ven una transformación por eso, porque no saben lo que Dios está esperando de ellos, no saben seguir la ruta que Dios les ha marcado, no saben cómo comportarse porque no logran leer la Biblia. No podemos escapar de ella. Es como un bisturí que fino va a ir trazando y haciendo una cirugía perfecta y exacta para quitar todo aquello que estorba en nuestras vidas y que nos está dañando. Esa es la realidad. Por eso dice que es un fino bisturí, es delicado, como el bisturí de un cirujano. ¿Por qué? Porque no podría ser, imagínate que nos hicieran una operación con un cuchillo de sierra. ¿Cómo sería de doloroso y de horrible? Entonces es como un fino bisturí de cirujano que viene a hacer una operación en nuestras vidas. Cambia por completo nuestro corazón. Ahora, nosotros debemos
tener una meta clara cuando leemos la palabra de Dios. Y tú dices, todavía no estoy aprendiendo a leer la Biblia. Ok, necesito que estemos primero en contexto antes de que podamos profundizar, porque nuestra meta no es conocer palabra, como hay personas que recitan la palabra de Dios, pero de allí a aplicarla no pasa nada. Recuérdate lo que te acabo de leer en Mateo. Dice que el que hace la palabra, o sea, el que practica la palabra, es como el hombre que edifica su casa sobre la roca. Cuando vengan las tormentas, no se va a derribar. Entonces, allí es donde está la diferencia. No es conocer solamente la palabra, no es sabérsela de caletre y que tú puedas decir, wow, en la página tal, en el libro tal, en el versículo tal, en este tal, tal. Dice, ¿qué importa qué dice? Lo importante es que tú lo practiques. Vamos a aprender a leer la Biblia para poderla practicar. Entonces, nuestra principal meta al leer la palabra de Dios no es simplemente enorgullecernos para decir cuánta Biblia yo sé y digan, wow, cuántas palabras sabe, cuánta Biblia conoce, sino para que realmente podamos conocer más y más a Jesús y ser completamente transformados por su palabra y parecernos a Él. Esa es la más alta meta que nosotros podamos tener, ¿sí? Podernos parecer a Jesús, descubrirlo a Él, conocerlo a Él y parecernos a Él. Esa es la verdadera meta que nosotros debemos vivir, que debemos tener al leer la palabra de Dios. Hebreos 4, 14 y 15 dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nosotros debemos aprender a leer la Biblia y estudiarla. ¿Para qué? Para que no seamos niños fluctuantes, ¿verdad? Llevados a doquier, dice, por cualquier viento de doctrina. Es decir, que no seamos movidos, porque he visto muchas personas que por la falta de conocimiento de la palabra, cualquiera viene y le dice cosas y las comienza a creer. Entonces vienen y te dicen a ti cosas que no están en la palabra y tú comienzas a creerlas. Y te dicen, no, mira, tú sabes que los milagros fueron en la época de Jesús, milagros ya no ocurren. Y entonces te lo vienen y te lo justifican y tú dices, en serio, sí, es verdad, eso ocurrió en aquella época. Los profetas ya no están, los profetas fueron en aquella época, ahora no hay profetas. Y cuando tú no conoces verdaderamente la palabra, tú vas a comenzar a creer cualquier viento de doctrina y vas a ser llevado como un niño fluctuante. O sea, hoy día crees una cosa y mañana crees otra. ¿Pero por qué? Porque no tienes bases sólidas, cimientos sólidos en la palabra de Dios. No estás seguro de lo que conoces. Solo conoces de la palabra lo que te han contado, lo que alguien más te ha dicho. O incluso te has dedicado a solamente conocer lo que te enseñan, sin que tú mismo lo puedas leer y lo puedas palpar y estar convencido de eso. Porque el único que nos da convicción es el Espíritu Santo. Y el único que nos lleva a toda verdad es el Espíritu Santo. Y la palabra es la verdad de Dios. Dice que Jesús es el verbo, ¿verdad? Y esa es la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos entender que debemos tener ese cimiento conociendo la palabra para entonces no ser lo que dice Hebreos 4 cuando dice que no seamos esos niños fluctuantes, que por cualquier cosa nos dejamos llevar. He visto personas conocedoras del Evangelio de Cristo o que tienen años de conocer de Jesús, pero que no se han dado la tarea de tener cimientos firmes al leer la palabra de Dios y cuando vienen y les dicen cualquier cosa, parece que les derribaran completamente la enseñanza que han tenido. ¿Y esto por qué? Porque no han profundizado en la palabra de Dios y solo conocen lo que otros les han contado. Y es importantísimo dejar de ser niños y comenzar a ser personas maduras, pero en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así es que vamos a crecer
como, como ha crecido Cristo. Dice que Jesús crecía en estatura y sabiduría, gracia para con los hombres. Era súper entendido. Ahora, ¿cómo está constituida la Biblia? A ver, la Biblia está constituida, ¿verdad?, por 66 libros. La Biblia tiene 66 libros, ¿verdad? Está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, o como muchos dicen, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento es todo lo que ocurrió antes de Jesús y el Nuevo Testamento es lo que ocurrió antes de Jesús. Algunos dirán, ay, eso ya lo sabía, pero hay otros que no lo sabían. Entonces, por eso debemos empezar desde lo más básico. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y yo quiero que tú puedas revisar en tu Biblia, si eres de las personas que está muy nuevita, ¿verdad? Y puedas ver que en tu Biblia posiblemente esté así el título del libro. O también va a tener un índice, tu Biblia va a tener un pequeño índice donde están todos los libros, así. Todos estos son los libros. Ahora, cuando tú lees la Biblia, ¿verdad? Hay un número grande al inicio de cada libro o a lo largo del libro va a haber un número grande y un número chiquito. El número grande es lo que se refiere a capítulo y luego están los números chiquitos que se refieren a los versículos. Es importante tener eso en cuenta y sé que para muchos dirán, ay, eso ya lo sabía, pero hay algunos que nunca nadie se los ha explicado. Entonces, cuando tú lees o alguien te hace referencia y te dice, por ejemplo, Génesis 1, y pone 2 puntos, 3, 4, se está diciendo, el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, dice esto. Eso es lo que quiere referirse. En los 39 libros que está en el Antiguo Testamento, está a su vez estructurado, ¿verdad? Con el Pentateuco, que tiene 5 libros, está el libro de, la subdivisión de lo que es el libro, el Pentateuco, que consiste en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros fueron escritos por Moisés. Posteriormente, tenemos entonces 12 libros que son los libros históricos. Y los libros históricos están conformados con Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Luego tenemos los libros poéticos en los que entra el libro de Job, el libro de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Luego de eso tenemos a los profetas mayores, donde está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y el libro de Daniel. Y tú me vas a decir, ¿por qué mayores? Y ojo, no tenemos el tiempo para profundizar tanto en cada uno de estos libros, pero profetas mayores es porque realmente tienen la mayor cantidad de capítulos. Cada libro tiene una cantidad grande de capítulos, o sea, tienen más de 40 capítulos. Y luego están los profetas menores, que está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, hasta llegar a Malaquías. Todos estos libros, cuando tú los leas, los profetas menores, son libros que máximo tienen 10 capítulos. O sea, casi todos son 2, 3, 4, 6 capítulos. O sea, por eso se llaman profetas menores. No es que sean profetas mayores porque aquellos eran más grandes que estos o tenían más edad y estos tenían menos edad. No, es por el número de capítulos que tienen los libros. ¿Ok? Luego tenemos entonces el Nuevo Testamento, que está constituido con 27 libros. Estos 27 libros están los evangelios, los 4 evangelios, están los hechos de los apóstoles, tenemos las epístolas de Pablo y luego tenemos las epístolas universales. En las epístolas universales entran las cartas petrinas, juaninas,
Es decir, está allí primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, está Judas, Santiago. Esas son las epístolas universales y posteriormente está Apocalipsis. De esta forma está constituida la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios. Ahora, la Biblia, ¿verdad? Tiene un origen, ¿verdad? Originalmente la Biblia no fue constituida, no fue escrita, ¿verdad? Con la división en capítulos, en versículos. Esta división fue implementada para que posteriormente fuera más fácil la localización de cada pasaje. O sea, cuando fueran a buscar pasajes específicos pudieran encontrarla. Ahora, es crucial tener en cuenta esta estructura del canon bíblico cuando la vamos a leer. Por eso lo estoy explicando y estoy tratando de darle este panorama de cómo está constituida la Biblia, porque es importante para comenzar a leerla, ¿verdad? Entonces, es bien importante que tengamos también en cuenta que la Biblia ha sido traducida en aproximadamente 450 idiomas en su totalidad y parcialmente a más de 2000 idiomas. Parcialmente, no ha sido totalmente, sino de una manera parcial. Ahora, la Biblia, ¿verdad? Tiene diferentes versiones, por eso les preguntaba a algunos, si sabes cuál es la versión de tu Biblia. Cuando tú buscas en tu Biblia, ¿verdad? Hay una referencia, ahí no se va a ver muy bien, pero aquí, cuando está la descripción, te va a decir qué tipo de Biblia es, o sea, cuál es la traducción. Algunas la tienen como la mía, lo dice aquí, y va a decir, tal vez la tuya, tal vez diga Reina Valera. Ahora, la Biblia, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Fueron recogidos todos los libros. Ahí es más largo y no me voy a detener allí, ¿verdad? ¿Cómo se escogieron todos estos libros? Porque algunos me dirán, pero la Biblia católica tiene más libros. Sí, pero no fueron considerados para la constitución de la Biblia que obviamente usamos. Cada libro tiene un propósito y tiene una estructura gramatical distintivo, es completamente diferente, por eso les decía, están los libros históricos, los libros poéticos, están los evangelios, todos tienen un periodo y fue escrita aproximadamente en un en un periodo de 1500 años y todo fue después, ¿verdad? Juntado para, para poder dar la constitución a la Biblia que hoy usamos. Cuando les decía que hay diferentes versiones, ¿sí? Fíjese, la Reina Valera, ¿verdad? Que es la que la mayoría de las personas tiene, o es la más común, ¿verdad? Tiene sus raíces, porque Casiodoro de Reina, ¿verdad? La tradujo en 1569. Inicialmente eso fue llamada la Biblia del Oso, ¿sí? Y porque, bueno, tenía en su portada un oso, hay una historia allí. Esta Biblia, ¿verdad? Es una traducción directa de los textos originales en hebreo y en griego, destacando esa originalidad. Si tú me preguntas a mí, es como lo más parecido al original. Recuerden que la Biblia fue escrita en griego y en hebreo. En griego y hebreo fueron escritos los libros y eso es lo que más se parece al original. Entonces está Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que en 1602 también realizó una traducción conocida como la Biblia del Cántaro, también por la imagen que tenía en la portada. A lo largo de los siglos, ¿verdad? La Reina Valera ha pasado por diversas revisiones, es decir, se unió la traducción de Casiodoro y de Cipriano de Valera. O sea, ellos se reunieron, estos dos autores, y de allí sale la Reina Valera.
La más importante o la ampliamente difundida en la actualidad es la Reina Valera 1960, que es lo más parecido al original. Ahora, las diferentes versiones que tú puedas encontrar tienen mucho que ver cómo ha evolucionado también el idioma, el lenguaje, y cada día se ha ido actualizando lenguajes más actuales porque hay palabras que ya no se usan o que simplemente ya no se hablan de esa forma. De allí que a veces la Reina Valera tiende a ser un poco confusa. En mi opinión, lo ideal es que una persona que no tiene mucho tiempo en la palabra de Dios podría estar leyendo mejor un lenguaje más actualizado. Lenguajes actuales, bueno, tenemos la nueva versión internacional, tenemos la nueva traducción viviente, la traducción lenguaje actual, la Biblia al día, la nueva Biblia viva, son algunas de las traducciones Palabra de Dios para Todos, Dios habla hoy. Son lenguajes que son mucho más sencillos de entender porque se ha ido adaptando al lenguaje más coloquial, por así decirlo. Si recuerdan, años atrás, ¿verdad? Se hablaba de forma, en siglos pasados, hablaban de una manera completamente diferente y eso es lo que ha ido ocurriendo con estas nuevas versiones. La Biblia no es algo que simplemente, ay, Exiler le dio porque va a traducir la Biblia y sencillamente la va a poder escribir. No, es un grupo de personas que realmente dirigen esa traducción para garantizar, ¿verdad?, esa certeza. Sin embargo, en estas nuevas traducciones, que para mí me parece que es lo ideal para las personas que tienen poco tiempo en el Evangelio, que sea un lenguaje más sencillo y fácil de entender. También tiene mucho que ver incluso con el nivel académico de las personas. La Biblia Reina Valera, la traducción Reina Valera va a ser un poco más compleja para las personas que tengan menos estudios académicos. ¿Por qué? Porque su lenguaje es un poco más complicado. Entonces, es importante que tengamos eso en consideración. ¿Sí? Bueno, ¿cómo debo empezar a leer la Biblia? Es mi recomendación, ¿ok? No hay nada que te diga, este es el método eficaz y cómo debe ser exactamente que se lee. Mi recomendación para que puedas comenzar a leer la Biblia, yo te diría, comienza a leer los evangelios. ¿Por qué los evangelios? Porque en los evangelios te vas a encontrar con Jesús. Los evangelios te van a hablar de Jesús. Entonces, no hay nada como comenzar a leer la Biblia descubriendo a un Dios de gracia, un Dios de amor, a alguien que entregó su vida para salvarme, para limpiarme de mis pecados, de cada uno de mis errores, descubrir la obra tan maravillosa de lo que Él alcanzó en la cruz, porque la palabra de Dios nos enseña que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero Jesús vino a redimirnos. Entonces, no hay mejor manera que iniciar a leer la Biblia descubriendo todo eso. Porque si tú te vas a Génesis y tú comienzas a leer desde Génesis, porque tú dices, no, hay que leer la Biblia desde el principio, entonces vas a encontrar a un Dios posiblemente que sea más castigador, que sea un Dios que parece que no tuviera compasión, que inmediatamente, bueno, todo es con el látigo, acabemos con la creación, ¿verdad? Iniciar con Génesis sabiendo de la destrucción, porque de una vez vino el diluvio, o con un Sodoma y Gomorra, entonces tú dices, no, ya no tenemos ni esperanzas, o leyendo los profetas, tampoco. Mi recomendación es comenzar con los evangelios y para mí, uno de los libros más hermosos de la Biblia, obviamente, es el Evangelio de Juan. Vas a descubrir a Jesús. Allí refiere que Jesús es el verbo, que Jesús es la luz, que Jesús es la resurrección, que Jesús es todo en nuestras vidas, es nuestro Salvador. Entonces, mi recomendación es iniciar con el libro de Juan, posteriormente leer Mateo, Marcos y Lucas.
Luego, continuar con el resto del Nuevo Testamento sin leer Apocalipsis. Tampoco te recomiendo leer Apocalipsis a la primera. Posterior de eso, sí, irnos entonces al Antiguo Testamento, y allí en el Antiguo Testamento podrías iniciar con Génesis hasta llegar a Malaquías, o como tú prefieras hacerlo. Mi recomendación siempre será que puedas leer tal vez a diario un capítulo de Salmos y un capítulo de Proverbios. ¿Qué ocurre con Proverbios? Proverbios tiene 31 capítulos. Si tú quieres adquirir sabiduría, lee el libro. Si tú quieres y comenzar a vivir esa adoración a Dios, lee los Salmos. Allí vas a encontrar y te vas a enamorar de Dios de una manera inigualable. Entonces, como hábito, lee un salmo, un capítulo de Salmos y lee un capítulo de Proverbios, junto con el capítulo que estés leyendo del libro que corresponda. Eso todos los días de tu vida, todos los días de tu vida. Tú me vas a decir, ¿qué es leer 3 capítulos diarios de la Biblia? Si apenas si leo un versículo. Va a cambiar por completo tu manera de leer la palabra de Dios. Otra cosa que es muy importante para aprender a leer aprender a leer la Biblia, yo te digo algo, ¿verdad? Hay otras maneras de leer la Biblia. Sin embargo, está devocional. Cuando yo hago una lectura devocional, ¿verdad? Es un tiempo en el que yo dedico a conectar íntimamente con la palabra de Dios, a conectarme con Dios a través de su palabra. Y el principal propósito de esa lectura devocional es reflexionar acerca de ese mensaje divino que Dios tiene para mí. O sea, ¿qué me dice Dios a mí? Y debe ser esa experiencia en la que yo puedo deleitarme. No por una obligación, porque me dicen, ay, que hay que leer la Biblia. No, sino reconociendo la importancia de la palabra de Dios y que como dice la palabra en Salmos, ¿verdad? Que el hombre plantado, o sea, el hombre que medita en su palabra de día y de como aquel árbol que está plantado a las riberas del río, que su hoja nunca cae porque sus raíces están, ¿verdad?, en la profundidad y están llenas. O como cuando Dios le dijo a Josué, medita en este libro de la ley. Dice, medita día y noche y todo lo que tú hagas va a ser prosperado. Entonces, partiendo desde esa promesa, yo debo tener la necesidad de leer la palabra de Dios, de leerla de una manera eficaz y una manera, obviamente, es este tiempo devocional. Pero el estudio bíblico va mucho más allá de esa devocional, ¿verdad? Yo ya estoy buscando un entendimiento detallado de las escrituras. Y existen diversas formas de estudiar la palabra de Dios según el objetivo que tú tengas para eso. Ahora, el estudio bíblico requiere muchísimo tiempo, requiere relectura, herramientas, comentarios, diccionarios, muchísimas cosas más. Sin embargo, todo esto, ¿verdad? Nosotros queremos, obviamente, compartirte aún muchísimo más. Una hora es corto el tiempo para poder. Bueno, iniciamos un poco allí retrasados. Sin embargo, quiero invitarte, ¿sí? Quiero invitarte a que puedas estar con nosotros en el seminario, que tendremos un seminario de toda una mañana, donde profundizaremos en estas formas de leer la Biblia, ¿verdad? Solo hablé de 2, pero son muchas más, donde aprenderemos a leer y a estudiar la Biblia de una manera eficaz. El sábado 26 de abril, 8 de la mañana, si estás interesado, pues te vamos a dejar el link, puedes contactarnos y te puedes registrar para este seminario. Quiero decirte que sin oración no vamos a poder tener esa revelación de la palabra de Dios. Muchas personas dicen, la mucha letra mata.
pero mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, algunos se justifican de no leer la Biblia porque pues les mata el espíritu, les mata lo espiritual. Pero si hay algo que nosotros debemos aprender a hacer es que debemos ser bíblicos, ¿saben? Los brujos son espirituales. O sea, todas esas religiones orientales, Feng Shui, toda esa gente es espiritual. Budistas, espirituales. Pero nosotros debemos ser bíblicos. Así debemos ser, porque allí tenemos revelación de Cristo Jesús. Entonces, si tú quieres profundizar en cómo leer eficazmente la Biblia, de cómo estudiarla eficazmente, viendo que no te pierdas el seminario de aprendiendo a leer y estudiar la Biblia.